los adultos. Bien, entonces ya tenemos bien claro cuando se trata de adolescentes y cuando se trata de adultos. Azul, dice Azul 9. Estás levantando la mano, te escuchamos. Soy Alonso, doctora, nada más que no le he cambiado el nombre, porque está el nombre de mi hija, ahorita se lo cambio. Alonso Orozco de Chapultepec. Sí, te escucho. Sobre la suspensión condicional al proceso en adolescentes, su procedencia va a ser aquellas conductas que no tienen como medidas sancionadoras el internamiento. Y en los adultos, como lo dijo Leonel, son aquellos delitos cuya media aritmética sea valor de 5 años. Bien, gracias. Bien, entonces terminamos con esto, lo que es las salidas anticipadas. Ya vimos cuándo procede para adultos, cuándo procede para adolescentes. Recordemos en cuanto a la temporalidad, en acuerdo reparatorio procede desde la denuncia o querella y en la suspensión condicional procede desde que se vincula a proceso. Sin embargo, en ambos tiene que ser antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Y vamos a hacer una pregunta más. En el supuesto del procedimiento abreviado, que como yo ya les había explicado, es como una justicia negociada en donde el adolescente debe aceptar que realizó la conducta, el Ministerio Público hace una propuesta de reducción de la medida sancionadora. Entonces, ahí en ese supuesto, díganme ustedes, ¿cuándo procede el procedimiento abreviado tratándose de adolescentes? Quien quiera participar, que active su cámara y su micrófono, por favor. O si levanta la mano, pues le doy el uso de la voz. Celia, doctora, buenos días. Buenos días. Te escucho, abogada. Gracias. Es en el momento que, bueno, se puede dar, estando justificado el acto. Para que sea presente el internamiento tiene que estar justificado el acto. Tiene que estar, que perdón, se perdió un poco la comunicación. Es que está muy inestable mi internet, disculpe, doctora. Sí, decía que para que esté presente el internamiento tiene que estar justificado el acto en cuanto a adolescentes. Tiene que estar arraigado la entidad. Esto quiere decir que esté estudiando o tenga un empleo temporal, siendo obviamente mayor de 16 años, que el adolescente no vaya a dañar su comunidad y que no vaya a dañar la investigación. Bien, en este caso procede el procedimiento abreviado, Celia. Sí, doctora. Bien, gracias. Estaba levantando la mano Juan, ¿ya no, Juan? No, era del 222. Sí, doctora. Sí, te escuchamos. Sí, es que estos asuntos de la tecnología, ¿verdad? Sí, bueno, es que yo como lo observé y estaba tratando ahorita de verificar para apoyar a la compañera Celia. Estamos viendo que el procedimiento abreviado son dos elementos los que nosotros vamos a trabajar. O sea, lo que ella nos está comentando es con referencia al artículo 120 y el artículo 153, respectivamente, uno el de la Ley de Adolescentes y el otro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, pero su pregunta en concreto era con respecto de para adolescentes, cómo era que procedía, ¿sí? ¿Estoy entendiendo? ¿Es correcto así la pregunta? Es correcto, esa es la pregunta, Juan. Ok, entonces el procedimiento abreviado corresponde a lo que es una forma anticipada de solución, ¿verdad? Estamos hablando del artículo entonces del 201, ¿sí? Son diferentes requisitos que tenemos que ver. Viene lo que es la oportunidad en el artículo 202, viene lo que es la admisibilidad, que es en el artículo 203, viene lo que es la oposición, si es que existe, ¿verdad? En el artículo 204, el trámite al artículo 205 y finalmente lo que es la sentencia, ¿sí? En la sentencia, pues es ya como si fuera el juicio y prácticamente estaríamos hablando de que en los adolescentes sería, o sea, nuestro proceso son 3 etapas, pero al tomar
Este procedimiento solamente serían 2 etapas. Para recapitular un poco sobre las 3 etapas normales, sería la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Y cuando estamos tomando el procedimiento abreviado, sería únicamente la etapa de investigación y la etapa intermedia. Ya en esta etapa intermedia, pues se puede hacer lo que es la sentencia, ¿no? Sí, Sería esta. pero no me han contestado mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuándo, en qué delitos procede el procedimiento abreviado para adolescentes? Los delitos en los que procede. ¿En qué delitos sí puede irse a un procedimiento abreviado? Porque si se dieron cuenta en las otras dos salidas alternas, yo preguntaba en qué delitos era cuando procedía. Bueno. Entonces, en el caso de adolescentes, ¿en qué delitos procede el procedimiento abreviado? Alonso, tenías levantada la mano. Sí, doctora. ¿No? Sí. En Buenos los adolescentes el procedimiento abreviado va a proceder en todos los delitos. Es correcto, Alonso. ¿Querías agregar algo, López? Ajá, y va a ser procedente en la etapa de investigación inicial. Entonces, cuando empiece la complementaria, cuando se está vinculando proceso, ya antes de que empiece la complementaria, de ahí puede solicitar tanto la suspensión condicional y el procedimiento abreviado antes de llegar a juicio. ¿Es correcto? Es correcto, Alonso. Muy bien. López, ¿querías agregar algo más? López Ramírez. Te escuchamos, López. Sí, hola, buenos días, licenciada. Buenos sí, días. creo que lo había dicho al principio de la clase, que procede en todos los delitos, tanto para adolescentes como adultos, y ahora sí que ellos tengan la voluntad de decir sí, acepto mi culpa, y ahí el Ministerio Público ya entra a decir, bueno, pues te voy a ofrecer, como dijo usted, la justicia negociada, ¿no? Si te vas al procedimiento abreviado va a ser esto, si te vas a juicio oral, pues ya sabes, va a ir por etapas, y como usted dijo, si el abogado o el defensor se va a lo que es el juicio oral, obviamente no va a pedir la mínima, va a pedir la máxima por el delito que haya cometido, ya sea el adolescente o el adulto. Muy bien, gracias, López. Sí, gracias, López. Bien, entonces ya nos quedó claro cuándo procede también para el procedimiento abreviado. Y también en la clase anterior empezamos a ver ya lo que es el procedimiento ordinario, es decir, donde ya vamos a irnos a juicio, donde no va a haber una salida anticipada o una salida alterna. Ya nos vamos a dirigir exactamente hacia el juicio, ¿estamos? Vimos que empezamos a ver lo que fue la etapa de investigación. Hicimos el análisis de la etapa de investigación, hicimos la referencia de que inicia con una noticia criminal que se plasma en una carpeta de investigación y que en esa carpeta de investigación va, que es una bitácora de los registros que se agregan por parte del Ministerio Público. Asimismo, también hicimos referencia que inicia con una noticia criminal, que esta puede ser a través de una denuncia o una querella. Referimos y precisamos la diferencia entre denuncia y querella. Hicimos alusión que en cuanto a la querella procede lo que es, procede lo que es el perdón, en la denuncia no, esa se persigue de oficio y que bueno, ese es un aspecto importante para darle una adecuada asesoría a la persona que estemos representando, porque puede ser que pueda llevarse todo el procedimiento a través de un perdón por parte de la querella, o bien que no sea procedente. Y esto es importante porque yo he visto algunos abogados que asesoran mal a unas personas y que dicen, es que yo vengo a otorgar el perdón. Y yo digo, híjole, pero si está siendo representado por alguien, ¿cómo es posible que digas que vienes a otorgar el perdón cuando no es de querella? Entonces, ahí se ve la deficiencia de las personas ante el conocimiento de lo que es el derecho penal, un aspecto básico y necesario. Recordemos que como lo manejamos en la clase anterior, para saber si se trata de un delito de denuncia o de querella, pues nos los va a referir el código. El código tiene que establecer que ese delito se persigue por querella. Si no hace mención a esto, entonces por exclusión es de denuncia y no procede el perdón. Entonces,
un tip muy importante para la asesoría que vamos a otorgar cuando estemos representando a alguna persona. Y todo pues lo vamos a obtener a través del código. Esto en el Código Penal de la entidad federativa que estemos utilizando. Ahora bien, ya dijimos que el Ministerio Público realiza diversas diligencias cuando se inicia la investigación. Que esta investigación puede ser con detenido o sin detenido. Cuando se hace con detenido es porque hubo una flagrancia. El adolescente sí puede ser detenido por flagrancia. Entonces, al momento en que es detenido por flagrancia, como ya lo habíamos referido, el policía lo pone inmediatamente a disposición del Ministerio Público y este a su vez analiza y verifica si efectivamente se trata de un adolescente para después realizar las diligencias tendientes. Verifica la flagrancia y de ahí va a establecer si va a encontrar una forma de justificar un internamiento preventivo. Si él justifica un internamiento preventivo, porque no hay un internamiento oficioso como existe con los adultos. En los adultos sí existe la prisión preventiva oficiosa que alude el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo. En adolescentes no. Entonces el Ministerio Público tiene que justificarlo. ¿Cómo lo justifica? Puede darse tres hipótesis. Puede ser que el adolescente se pueda sustraer de la acción de la justicia, que pueda dañar a la víctima, al testigo, a la comunidad o que pueda dañar la investigación. En caso contrario, el Ministerio Público le dará la libertad al adolescente y continuará la investigación sin detenido, que ese es un factor que establece el código, que establece la ley y que sin embargo, como los medios de comunicación no lo saben, dicen, ay, lo pusieron a disposición y el Ministerio Público luego le dio la libertad, cuando no saben que está sujeto a un proceso y que esa investigación es sin detenido, ¿no? Desconociendo totalmente lo que es el derecho penal y por ende, pues hacen algunas manifestaciones muy contrarias conforme a derecho. Pero entonces, tenemos la investigación sin detenido. Recordemos que esta investigación sin detenido debe guiarse en el tiempo necesario para que no prescriba y ahí es donde tiene que estar muy atento el abogado o la abogada para ver que no vaya a prescribir, máxima si está representando a la víctima. En este caso, si está representando a la víctima, debe observar que la víctima no se le vaya a prescribir porque falta la diligencia necesaria para acreditar el hecho y la participación del adolescente. Recordemos el tiempo de prescripción. Si se trata del grupo etario 1, prescribe en 1 año. Si se trata del grupo etario 2, prescribe en 3 años. Y si se trata del grupo etario 3, prescribe en 5 años, siempre y cuando la víctima no sea menor de 18 años, ¿sí? Aspectos esenciales para saber cuándo prescribe mi investigación y que el Ministerio Público pueda ejercitar la acción penal acudiendo ante el juez de control a través de una audiencia de imputación sin detenido. ¿Por qué? Porque la investigación se está llevando sin detenido. Cosa diferente es cuando se tiene con detenido, porque recordemos que cuando es con detenido, entonces ahí se tiene solamente el Ministerio Público 36 horas para acudir ante el juez de control para que se califique de legal la detención y después realizar la imputación. Luego entonces vamos a observar que dentro de esta etapa investigación se da precisamente, como lo dice su nombre, investigación por parte del Ministerio Público que va a estar auxiliado de sus policías de sus auxiliares, que en este caso es policías y peritos. Pero el asesor jurídico, que es el que representa a la víctima, licenciado en Derecho que representa a la víctima, así como el defensor, que es el licenciado en Derecho que representa al adolescente imputado, bueno, pues ellos también pueden realizar actos de investigación. Un punto y un tema muy importante que les quiero precisar, abogados, abogadas, es precisamente cuáles son las formas legales de detención. Hay 3 formas legales de detención. Primera de ellas ya la conocemos, es la flagrancia. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, cuando una persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después. Ahí se da la flagrancia.
Inmediatamente después puede ser una persecución material o una detención por señalamiento. ¿Estamos? Esa ya la habíamos analizado. Ahora voy a mencionarle la otra forma de legal detención. Es el caso urgente. Artículo 16 de la Constitución y artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ellos se establece cuáles son tres requisitos necesarios, los tres, para que se dé el caso urgente. Primer requisito, que se tenga el temor fundado que el adolescente se vaya a sustraer de la acción de la justicia. Es decir, el Ministerio Público le llega la información de que el adolescente se va a ir, por ejemplo, 3 años a Europa porque va a estudiar, pero se va a ir con sus familiares. Entonces, si en esos 3 años se da el plazo de la prescripción, supongamos que el adolescente tiene, no sé, 13 años. Estamos hablando del grupo etario 1. Si se trata del grupo etario 1, ¿en qué tiempo prescribe el delito? En 1 año. Entonces, si se va a estudiar, pues obvio se va a sustraer de la acción de la justicia y el Ministerio Público no va a poder ejercitar acción penal. Entonces, ahí tiene el primer requisito, ¿sí? En ese ejemplo. Segundo ejemplo, que se trate de un delito grave. ¿Cuál era la característica para que se determine que si un delito es grave o no? Bueno, pues sacamos la media aritmética, sumamos mínima, máxima y la dividimos entre 2. Entonces, si nos da mayor a 5 años, se trata de delito grave. Pero para que el Ministerio Público establezca todo esto, debe existir una investigación sin detención, es decir, sin detenido. Es decir, el Ministerio Público ya acreditó de qué se trata ese delito, también como la participación del adolescente. Entonces, el segundo requisito es que se trate de un delito grave. Y el tercer requisito es de que por la cuestión de la hora no pueda acudir ante la autoridad jurisdiccional a solicitar una orden de aprehensión. Esto es, en la Ciudad de México es muy difícil que se haga este requisito porque en la Ciudad de México tenemos una unidad de gestión judicial que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, no es como las otras unidades que nada más trabajan de lunes a viernes y que nada más reciben de 9 a 3, o si es viernes de 9 a 2:30, ¿no? En esta unidad se recibe todas las horas, pero esta unidad es única y exclusivamente para órdenes de aprehensión y para solicitudes de cateo. Entonces, por eso está las 24 horas del día. Entonces, este requisito no se podría dar en la Ciudad de México. Sin embargo, en una entidad federativa sí, porque tal vez por la cuestión de la hora, pues no sé, estemos en una comunidad lejana al municipio donde está la unidad de gestión y bueno, pues en lo que lleguemos el adolescente ya tomó el avión y ya se fue. Entonces, se podría dar este requisito. Si se dan estos 3 requisitos, reitero, que exista temor fundado de que se sustraiga de la justicia el adolescente. Segundo, que se trate de delito grave. Tercero, que por cuestión de la hora no pueda acudir ante la autoridad jurisdiccional a solicitar una orden de aprehensión. Entonces, se puede dar una detención por caso urgente. ¿Cómo se da una detención por caso urgente? Bien, el Ministerio Público tiene que ordenar que se dé la detención. Se lo ordena a policía ministerial o policía de investigación, según sea el caso. Y policía de investigación va y lo detiene, se lo presenta inmediatamente al Ministerio Público y el Ministerio Público, a su vez, inmediatamente al juez de control. ¿Por qué? Porque ya hubo una investigación sin detenido, perdón. Entonces ya no requiere 36 horas para investigar. Él ya tiene esa investigación, por eso inmediatamente se pone a disposición del juez de control. Vamos a observar que dándose esos 3 requisitos, entonces habría una detención de manera legal por caso urgente. Bien, veo que tiene levantada la mano Fernando. Te escucho, Fernando. Hola, muy buenos días a todos. Hola. Tengo una pregunta respecto a esto que nos está haciendo el favor de explicarnos. Digamos que el adolescente cometió el delito y nosotros tenemos conocimiento de eso. Si sustraemos al adolescente de la justicia, ¿cometemos algún delito nosotros? A ver, porque en esta parte donde usted dice, o sea, quiero saber si nosotros como adultos somos conscientes de que el adolescente cometió el delito y lo sustraemos de la justicia. Esto que usted dice, cometió el delito y entonces digo, pues mejor lo mando al extranjero a estudiar o con un pariente o cualquier cosa. Nosotros como adultos cometemos un delito si hacemos eso. O sea,
Mira, ahí depende de cómo se encuadre. Hay un delito establecido en el Código Penal que se llama encubrimiento por favorecimiento. Es decir, si tú estás obstruyendo para que la persona sea detenida, pero hay que acreditarlo. Se podría dar ese delito, es el único que yo veo, pero no otro como tal, ¿no? O sea, me queda clarísimo que el adolescente no va a decidir por sí mismo, me voy a estudiar a Europa, sino que sus padres son los que lo están haciendo. Entonces, ese dolo por parte de los padres, pues sí se podría observar, sobre todo para la medida cautelar, porque ahí se le podría imponer una medida cautelar hasta de un internamiento justificado. Entonces, no tanto como que tenga una responsabilidad, pero sí podría ser contraproducente para el padre para que en determinado momento el adolescente quede por un internamiento justificado. Sí, es correcto. A mí se me ocurriría algo más sencillo. Digamos que el delito o el acto se realizó en la Península Sur y se pasa a Guatemala. Así es. Entonces, sí él está apoyando puede darse el tipo penal de un favorecimiento o encubrimiento por favorecimiento. Muchas gracias, qué amable. De nada. Juan, te escucho. Gracias, doctora, disculpe. Sí, usted mencionaba hace un momento y de manera muy atinada, me pareció, porque es un punto clave en la manera en cómo estamos adecuando el procedimiento, pero decía que siempre y cuando la víctima no sea mayor de 18 años. ¿Qué pasa cuando la víctima es mayor de 18 años? El tiempo de la prescripción es el que se está estableciendo en la ley. De 1 año cuando es grupo etario 1, de 3 años cuando es grupo etario 2 y de 5 años cuando es grupo etario 3. Eso es lo que pasa. Ok, pero eso es solamente cuando no sea mayor de 18 años. Cuando es mayor de 18 años es el tiempo de la prescripción. Cuando es menor, entonces hay que esperar a que la víctima cumpla 18 años. Gracias, doctora, disculpe. De nada. Es como el caso del niño sicario, ¿no, doctora? ¿Es como el caso del niño sicario? ¿Quién me habla? Es que no veo quién me habla. Juárez Romero, Luis Armando. A ver, te escucho, Luis Armando. No, pues que el niño sicario no le comprobaron nada por ser menor de edad y ya tenía varios homicidios. ¿No le qué, perdón? No le hizo varios homicidios y pero por ser menor de edad, la ley no lo castigó. ¿Y eso quién lo dijo? Salió en los noticieros. Pero acuérdate que los medios de comunicación no nos dicen la verdad, porque para empezar esa información tiene que tener secrecía. En caso contrario de que fuera cierto, el periodista cae en una responsabilidad penal. Así lo establece la ley. Eso no puede salir a los medios de comunicación. O sea, no puede dársele el seguimiento a un hecho que salga en los medios de comunicación. Gracias, pero, doctora. De nada. Bien, abogados, les doy el último. Maestra, buenos días. Disculpe la molestia. Tengo una duda. Dígame. ¿Por qué se tiene que esperar hasta que la víctima sea mayor de edad, maestra? Esa es mi duda, desde la clase pasada. Bien, porque estamos hablando en cuestión de prescripción. Si te das cuenta, la prescripción es muy corta y así lo hice ver en la clase pasada, que era muy corta en el caso de un hecho para adolescente y en el caso de un hecho para adulto. Del ejemplo que manejamos la clase pasada, hacíamos referencia de una prescripción de 14 años, 6 meses o 3 meses, si mal no recuerdo. Sí, en ese hecho fáctico. Entonces, si es para adolescente es muy poco, pero cuando se trata de un niño víctima, que en este caso el niño es aquella persona menor de 18 años, el Estado tiene la obligación de ¿qué? De vigilar el interés superior de la niñez. Entonces, si bien es cierto, el acusado también es niño, la víctima también es niño. Entonces, dándole esa protección a ambos, va a empezar la prescripción hasta que la víctima esté cumpliendo 18 años como una protección que da el Estado hacia la víctima por ser niño, atendiendo el interés superior de la niñez.
Ese es el punto. Ok. En cuestión, por ejemplo, de que la víctima sea menor de edad, pero el que cometió el delito sea mayor de edad, ¿es lo mismo? ¿Se tiene que esperar hasta que la víctima crezca para que aluda a las autoridades? No. ¿Por qué? Porque ya vimos la temporalidad para los adultos. Como para los adultos sí se da la prescripción de manera como un delito, entonces ahí no impera. Impera solamente en el caso de los adolescentes, porque no es lo mismo que prescriba un delito en 1 año a que prescriba en 14 años. No es lo mismo, imagínate que un adolescente mate a alguien, prive de la vida a alguien y que prescriba su delito en 1 año, a quien un adulto prescriba en 35 años. No es lo mismo. Entonces, por eso no impera. Nada más es en el caso de los adolescentes derivado de la protección que se le da en cuanto a la protección hacia este proceso. Nada más es para adolescentes. Ok, entonces por lo que entiendo es para no revictimizar al mismo adolescente que sufrió el daño. No. Es dándole una protección a la víctima por ser menor de edad en el supuesto de que no prescriba tan rápido por ser adolescente. En el caso de los adolescentes prescriben un término muy rápido. En el caso de los adultos no es así. Entonces se le da esa protección a esa víctima que es un niño, porque así lo establece la Convención de los Niños, y esa víctima va a ser de cierta manera protegida por el Estado para que no prescriba tan rápido. No sucede en los adultos porque los adultos no prescriben tan rápido como sucede con los adolescentes. Es por eso. No sé si te queda claro. Sí, maestra, muchísimas gracias, me sacó de la duda. De nada. Bien, abogados, doy la última forma de detención de manera legal, porque les dije que eran 3, flagrancia, caso urgente y la tercera es orden de aprehensión. ¿Cuándo se libra una orden de aprehensión? Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos establece que se librará una orden de aprehensión cuando exista denuncia o querella. Primer requisito, que haya denuncia y querella. Segundo requisito, que de los hechos que se han acontecido, sí se acredite que en este caso, que se haya realizado los elementos del tipo. Y el segundo requisito, que la participación del adolescente se llegue a observar. Y el siguiente requisito sería que el delito o la conducta tipificada como delito que se haya realizado por el adolescente tenga como pena prisión. Es decir, si ustedes analizan el Código Penal, está dividido, el Código Penal, los ordenamientos del Código Penal está dividido primero en lo que es la descripción normativa y después la sanción o la punición que se establece por parte del Estado. Entonces, el que diga al que prive de la vida a otro, esa es la norma, la descripción de la norma penal. Y cuando dice la sanción punitiva, dice se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Esa es la sanción punitiva. Entonces, si está diciendo ahí prisión, entonces puede ser que se le emita una orden de aprehensión porque la pena que se está imponiendo sí es prisión, con independencia de que al adolescente sabemos que no se le impone ninguna prisión, pero sin embargo, atendiendo al Código Penal, pues sí se le daría esa orden de aprehensión. Y esos serían los 3 requisitos que se pueden dar para la detención de manera legal. Esto lo vamos a ver en la etapa de investigación inicial y que, como yo les hacía referencia en la clase pasada, el Ministerio Público observa la noticia, cuáles son los elementos que requiere para la investigación. Lo hacíamos mención en la clase pasada y si no, recuérdenme si no fue así, porque yo les decía que con base al hecho, ustedes tienen que saber qué solicitar. Si, por ejemplo, tenemos un delito de robo, en donde a la persona le están robando el celular, que es lo más común, o sea, yo creo que, no sé, de los delitos de la Ciudad de México, pues es súper común que exista un delito de celular. ¿Qué tendrían que solicitar ustedes si fueran asesores jurídicos para representar a la víctima? Estoy hablando
que se trata de un hecho en donde fue en la vía pública, la persona iba caminando, iba hablando por teléfono y al adolescente se le hizo fácil darle el jalón al teléfono y se lo quita, se echa a correr y más adelante es detenido. La persona es detenida, ¿sí, abogados? Ahora bien, ustedes les llaman por teléfono la víctima y le dicen, necesito que me apoyes, porque pues ya ves que luego el Ministerio Público no me quiere ni tomar la declaración, necesito que se inicie mi denuncia o mi querella, lo que sea procedente, y ustedes van como asesores jurídicos, es decir, licenciados en Derecho que representan a la víctima. Bien, pregunta, para acreditar ese hecho, ¿qué van a solicitar? Quien quiera participar, que active su cámara y su micrófono. Buenos días, maestra. ¿Podría ser la factura del teléfono y en caso de que haya cámaras de vigilancia en la zona, solicitar las mismas? Muy bien. Los tiempos de respuesta. ¿Perdón? Los tiempos de respuesta. ¿Se dio la respuesta? Tiempos Es de que respuesta. no te escuché, perdón. Tiempos de respuesta, doctora. Tiempos de respuesta. No te entiendo. ¿Me puedes decir, por favor? ¿Me lo puedes ampliar más, por favor? Abogado, es que no vi ni quién eras. Juárez Romero, Luis Armando. A ver, Luis Armando, por favor, ahí amplíamelo un poquito más para que me quede más claro, por favor. Los tiempos de respuesta, ¿a qué hora fue el hecho del robo del objeto? Lugar, y la hora, porque luego hay veces que uno como servidor público manipula toda esa información y pues le están violando los derechos al menor. Ok. O sea, sería el registro de la... Oye, Juárez, y por ejemplo, tú le dices a la víctima, precisa bien los tiempos de respuesta que me acabas de hacer referencia, eso lo vas a guiar para que ella haga adecuadamente su declaración. Está perfecto. Ahora bien, Juan, ¿qué más podría solicitar? Por ejemplo, una compañera ella dijo, bueno, pues que la víctima presente su factura para que diga que sí, efectivamente era él el propietario, es decir, acredita la propiedad de este bien inmueble. Y la abogada ya dijo también pues que solicitaran las cámaras, es decir, que se mande a Policía de Investigación para que solicite las cámaras. ¿Qué más podría solicitar aparte de eso, Juan? Digo, Juárez, después. Que realmente reconozca a la persona, porque luego hay a veces que por los nervios o por la adrenalina, la denuncia luego se contradicen y el Ministerio Público rechaza la puesta a disposición. Bueno, en este caso yo quiero entender que tú vigilarías que la entrevista de los policías junto con la de la víctima pues estuviera coincidente, ¿no? Para que de cierta manera pues tenga ese seguimiento de una forma adecuada. Bien. ¿Alguien más agregaría otra cosa? Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Dorantes. Dorantes, escuchamos, Dorantes. Gracias. Ahorita estaba con la idea de que aparte de solicitar eso, como la clase pasada, es que nosotros mismos hagamos nuestra hipótesis. No te escuché, perdón. Dorantes, se cortó tu comunicación. A ver, checa. A ver, ¿sí me escucha? Ahora sí te escucho. Bien, te escuchamos, Dorantes. Ok, estaba con la idea de que, como nos mencionó la clase pasada, ir formulando la hipótesis para, conforme al artículo 220 de la fracción 2, para ir formando la situación de la calidad de trausente, ver el castigo del celular y el tipo de violencia para que así ir preparado y saber formular, ¿no, licenciada? Bien. ¿Alguien más que quiera agregar alguna otra cosa? Maestra, aquí también podría ser válido como un testigo de, bueno, si iba hablando la persona por teléfono, precisamente presentarla como testigo de que en cierto momento, pues, no sé, a lo mejor que coincida la historia de la hora, ¿no? En que estaba hablando por teléfono y de repente tuvo
brusca, corta, bueno, se le cortó la comunicación de manera brusca y alcanzó a escuchar ciertos ruidos sobre el suceso. Ok. Sí podría ser. Bien, entonces acuérdense que también se tiene que dar intervención. ¿Cómo vamos a saber cuánto vale el celular? Tenemos que darle intervención a perito en evaluación. Ahora, ¿cómo son las características del celular y para que se lo podamos exhibir al juez de control, al juez de enjuiciamiento? Sí, al juez de enjuiciamiento, pues tendría que haber una fijación fotográfica. Entonces, eso sería importante que se acreditara a través de un dictamen de evaluación y un dictamen de fotografía. Ustedes tienen que tener conocimiento de cuáles son las periciales adecuadas. Por ejemplo, si existe una grabación por parte de la víctima y que la víctima diga, aquí está la grabación y esta es la persona que están deteniendo, podría solicitarse un dictamen en fonética. ¿Sí? Si se tratara, por ejemplo, de un delito de violación en donde el acusado, el adolescente dice, yo no fui, a pesar de que yo ni siquiera la toqué, pero sí encontraron residuos de fosfatasa ácida, pues entonces hay que solicitar un comparativo de ADN. ¿Sí? Dependiendo de ustedes de donde estén, tienen que ver qué van a solicitar. Es necesario que ustedes como abogados o abogadas sepan qué realizar, porque en caso contrario, ustedes como abogados o abogadas, al momento en que protestan el cargo, pueden recaer en el delito de omisiones de la defensor, como defensor o como asesor. Entonces, en vez de que ustedes estén representando de una manera adecuada, tendría como consecuencia el que tengan una responsabilidad penal. ¿Por qué? Por no realizar lo que tienen que hacer. No es nada más ir y protestar el cargo, no. Es saber todo lo que es conducente para la investigación, cómo puedo acreditar o cómo puedo desacreditar, porque yo voy a estar representando de manera legal a una parte no técnica y yo soy técnica, yo sí tengo responsabilidades. Entonces, con base en lo que ya vimos de que se lleva a cabo la investigación, esta fase inicial va a tener su periodo. Si se trata con detenido, solamente 36 horas, pero si se trata sin detenido, tiene que ser antes de que prescriba el delito, como lo establece en cuanto a la temporalidad. 1 año, 3 años o 5 años, depende del grupo etario en el que te encuentres, adolescente. Por ese motivo, de ahí vamos a ver cuál sería la forma de cómo se está integrando la carpeta de investigación. Luis, tienes el uso de la voz, estás levantando la mano. No, sí, bueno, lo que iba a comentar, hay veces que cuando, bueno, yo soy servidor público, ya ves cuando se agarra al detenido, luego no se le encuentran las pertenencias. Entonces, pues la gente dice que lo quiere presentar. ¿Cómo lo vas a presentar si no tiene los objetos que le quitó a la otra persona? Entonces, pues hay veces que la gente no lo puede entender o realmente luego no pueden comprobar el objeto ni con la factura y pues se cae luego la apuesta. Bueno, eso era lo que quería comentar, doctora. Fíjate que es una situación muy difícil por parte de las víctimas. Yo que estuve en el área de víctimas, yo sé cómo tratar a una víctima y soy muy empática hacia las víctimas, con independencia de que ahorita sea Ministerio Público. Tengo un asunto de un robo que precisamente próximamente voy a tener ya la audiencia de juicio, donde es un sujeto que estaba tomando a la madrugada y se sale a robar y empieza a robar, bueno, no a la madrugada, en la mañana, ¿no? Después de las 6 de la mañana. Roba a una persona que está corriendo en el parque y le roba su celular, su reloj. Más adelante roba a un chico que está esperando su micro, le quita su celular y su mochila. Más adelante le roba a otra persona que iba pasando y le quita su celular. Entonces, esas 3 personas, pero no nada más a ellos 3, sino que es una persona que robó como a 6 personas. Lamentablemente,
y digo lamentablemente, no sé qué pasó ahí con mi homólogo, el investigador, que no les dio la atención de manera pronta. 3 de ellos se fueron. Ahorita me dice una víctima, yo ya no voy a ir a declarar a juicio. Y yo le digo, cuando tú ya hiciste una denuncia, ya tienes una obligación para tener que ir a declarar a juicio. Entonces, tú ya echaste a andar toda una maquinaria, pero es que el Ministerio Público no me entregó mi celular porque decía que yo tenía que llevar un testigo o que tenía que llevar una factura. Es parte de lo que tenemos que acreditar para la investigación. Pero si tú como víctima me dices, a ver, yo no tengo factura. ¿Por qué? Porque fue un regalo. ¿Cómo lo voy a acreditar? Pero sí tendría que iniciarse la investigación y yo creo que aquí impera mucho también del asesor jurídico. Tú como asesor jurídico, ¿qué le estás pidiendo al Ministerio Público? Entonces, sí es necesario para toda esta parte de investigación, porque si no lo que va a existir es impunidad. Y la impunidad va a traer como consecuencia que este sujeto va a estar haciendo esas conductas sin que haya algún resultado en contra a su persona. Creo que ya es un tanto difícil, pero cada uno de nosotros. Por ejemplo, si a ti te está diciendo el policía, la persona, sabes que él fue el que me lo robó y ya no lo trae, hay que ver si no lo dejó por ahí, porque esa es otra de las cosas. No se preserva el lugar de los hechos. Entonces, lamentablemente, el que no se preserve, o sea, él por dónde fue para que se perdiera ese objeto, que no se va a poner a disposición. Porque extrañamente sí me ha tocado que, pues, la víctima dice, me robaron 55,000 pesos y el policía me dice, yo solamente le encontré 45. ¿Y esos 10,000 pesos dónde quedaron? Entonces, luego a veces dicen, no, es que se los quedó el policía. Eso es lo que suelen decir. O luego a veces dicen, es que no esa era la cantidad. ¿Y cuál es la verdad de los hechos? Para mí la verdad de los hechos es que sí hubo un robo. Y con independencia de la cantidad, se tiene que dar esa sanción hacia esa persona que sí hizo el robo. Y estoy viendo que esto generalmente se da en los adultos, no tanto en los adolescentes, pero sí suele pasar. Creo que ahí cada quien tendría que hacer su trabajo con ética y profesionalismo y estar conscientes que cada uno puede ser responsable, porque luego a veces también se pone a disposición y el Ministerio Público no lo entrega. Entonces, este es un problema y un problema grave, pero se llama un problema que está latente en la misma sociedad y que debe irse evitando. Bien, continúo. ¿Alguien quería participar? Yo quería hacer un comentario con todo el respeto para el compañero Juárez, que obviamente pues, él debe tener mayor conocimiento de esto, pero no, al final cuando uno pide el auxilio de la policía, de los elementos de patrulla o de campo, de tierra, de bicicleta, como quieran, a pie tierra, y yo le pido que lo presentemos al Ministerio Público por robo, que es mi punto de vista, cuando el compañero, el oficial dice, no, es que no va a proceder eso, él ya está actuando como Ministerio Público, como juez. Yo lo único que le estoy pidiendo es que lo presentemos. Y yo allá o presentaré testigos o pediré cámaras o incluso a mí me ha tocado ver que no tiene nada y que de repente hablan con policía de investigación y policía de investigación se las ingenia en sus prácticas y dice, no, claro que sí fue y venía con fulanito de tal y se lo dio y lo tiró, se lo llevaron en otra mochila y eso. Entonces mi pregunta y cuestionamiento para el compañero sería ese, o sea, tú como oficial de policía, alguien te pide el apoyo, tú tendrías que presentarlo. Las causas las determinará el Ministerio Público si son viables o no. Pero esta parte donde él decía, es que yo no los presento porque al final se va a caer la pensión o la presentación y eso, bueno, pues ya será cuestión de que lo veamos con la autoridad correspondiente. Gracias, ya no voy a decir más porque soy llamado. Sí. Gracias. Bien, vamos a continuar, abogados. Les decía yo, tenemos que, se tiene un determinado tiempo para acreditar el hecho.
ya vimos cuál es el tiempo que se tiene cuando se trata sin detenido y cuando es con detenido. Cuando el Ministerio Público ya tiene todos los elementos, entonces lo que tendrá que hacer es solicitar una audiencia de imputación sin detenido. Imputación, hacerle de conocimiento al adolescente qué es lo que pasa. Y ya les había dicho que en la audiencia inicial se dan diversas actos de investigación. Por eso también doctrinalmente se le llama audiencia combo. ¿Cuáles son estos actos de investigación? Solamente que fuera con detenido se va a ver un acto que se le llama que se califique de legal la detención. Si no, empezamos desde que se hace la imputación. Se le hace de conocimiento al adolescente qué es el hecho, cuál es la clasificación jurídica y quiénes son las personas que deponen en su contra, es decir, quiénes son los que están diciendo que él lo realizó. El hecho como tal, de manera concreta y clara, y la clasificación, es decir, los artículos del tipo penal en el que se encuadra la conducta. Esto lo va a decir el Ministerio Público de una manera oral. ¿Qué intervención tienen las partes técnicas? Solamente para aclaración o precisión. Segundo acto procesal. Se le hace de conocimiento al adolescente que tiene derecho a declarar, pero el hecho de que declare puede ser usado en su contra y si no, no se utilizará como una aceptación, es decir, no existe la negación ficta o la confesión ficta, perdón. Tercer acto procesal. Se le solicita al juez que se vincule al adolescente. Para ello, igual que en los adultos, existe 3 términos para poder que sea vinculado a proceso el adolescente. Primero es que en esa misma audiencia se resuelva su situación jurídica, si se vincula o no se vincula a proceso. Estamos hablando que se resuelve inmediatamente. Segundo, como lo establece el artículo 19 constitucional, bueno, pues tendría 72 horas. O bien podría duplicar a 144 horas. Esto a efecto de poder ofertar medios y datos de prueba para la siguiente audiencia. Si el defensor le orienta al adolescente que solicite 72 o 144 horas, va a ofrecer medios de prueba o datos de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre medios y datos en esta audiencia inicial? Medios de prueba es que va a ofertar testigos y datos de prueba es que va a ofertar registros que ya obran en la carpeta. Entonces, dependiendo de cuál es la estrategia de la defensa, es cómo va a realizar esa incorporación. Hay muchos defensores que en esta parte, en esta audiencia de duplicidad, es cuando ofertan videos para que se demuestre que efectivamente la persona a la que se le está atribuyendo la conducta, que en este caso sería el adolescente, pues no participó en ese hecho o no fue como lo está narrando la víctima. Bajo esa situación, bueno, se pueden dar el desahogo de pruebas en esta audiencia y el juez podría no vincular a proceso. Hay que tener en cuenta que si el defensor solicitó que no se diera más tiempo para que se resolviera la situación jurídica del adolescente, ahí se resuelve inmediatamente. Pero si no es así y se solicitó las 72 horas o las 144 horas, entonces ahí lo que va a ser procedente es que se va a dar primero el debate de las medidas cautelares. Recordemos que las medidas cautelares, quien las va a solicitar es el Ministerio Público, pero el asesor jurídico en representación de la víctima también puede solicitar, excepto el internamiento justificado. Todas las demás las puede solicitar. Ya habíamos precisado en la clase anterior que la medida cautelar que no viene para los adolescentes, pero que sí viene para los adultos, es la inhabilitación cuando se trate de servidor públicos. Ello porque no se da la naturaleza de servidor público para un adolescente. Y en este caso, retomando los actos procesales de la etapa de investigación, de la audiencia inicial, tenemos los siguientes. Primer acto procesal, imputación. Segundo acto procesal es
el derecho a declarar o el conocimiento a declarar por parte del adolescente. Tercer acto procesal, solicitud de medidas solicitud de vinculación a proceso. Cuarto acto procesal, el debate de medidas cautelares. Y el último acto procesal es precisamente la del cierre de investigación. Habíamos hecho referencia que a diferencia de los adultos, en los adultos puede haber una investigación complementaria hasta por 6 meses. En el caso de los adolescentes solamente va a haber hasta 3 meses. E hicimos referencia también de lo que fue la prórroga al cierre de investigación o bien la reapertura al cierre de investigación. Una vez de que ya se solicitó la audiencia para hacer la imputación, ahí se dio por cerrada la investigación inicial y comienza la investigación complementaria una vez de que ya es vinculado el adolescente a proceso. ¿Cuándo se va a terminar esta etapa de investigación complementaria? Pues cuando es cerrada la investigación. Cerrada la investigación, se cierra lo que es la misma etapa, válgase el pleonasmo, de investigación complementaria. Ahí tenemos que tomar en cuenta que esa investigación complementaria es para que las partes técnicas realicen actos de investigación. Y estoy hablando partes técnicas, Ministerio Público, asesor jurídico o bien defensor. Estas 3 partes técnicas deben siempre solicitar actos o realizar actos de investigación en la investigación complementaria. Una vez que ya se dio la investigación complementaria, tal como lo establece el mismo artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tendrá 3 opciones para hacer 3 actos jurídicos. Primer acto, sobreseimiento. ¿Cuándo podría solicitar el Ministerio Público el sobreseimiento? Bueno, pues cuando en la complementaria observa que no se dio el delito. Por ejemplo, la defensa astutamente pudo conseguir videos particulares y videos de C2, que sí los pudo recabar la defensa, y se los presenta al Ministerio Público y le dice, mira, en este video se observa esto. Y por lo tanto solicito que tú requieras el sobreseimiento porque se está dando que no existió el delito, es decir, no participó el adolescente en este hecho. Había un asunto donde el adolescente estaba siendo, la víctima decía que le hizo un tocamiento y que posteriormente le quitó la bolsa de mano. Cuando la defensa presenta los discos, se observa que la víctima en todo momento traía la bolsa de mano atravesada y que al momento en que suben al adolescente a la patrulla, la víctima todavía traía la bolsa aquí. Entonces, cuando la presentó al Ministerio Público, ahí sí ya la presenta, pero nunca hubo un apoderamiento. De hecho, lo que se ve es como que una especie de conflicto entre ella y él, y ella es la que solicita apoyo, pero jamás le quitó la bolsa. Es decir, no hubo ese apoderamiento de cosa mueble ajena sin consentimiento de que legalmente lo tenga, pero sin embargo, bueno, pues ahí también se observa que los mismos policías apoyaron esa versión por parte de la víctima. ¿Por qué? Porque ni siquiera le había quitado la bolsa. O sea, la bolsa siempre la trajo en todo momento. Y vemos esto a través de los videos. Las cámaras particulares y las cámaras de seguridad ciudadana estuvieron ahí presentes. Lo menos que pudo haber sido hecho el Ministerio Público en esta situación es solicitar un sobreseimiento, pero también se le puede haber iniciado un procedimiento en contra de los policías. ¿Por qué? Porque ellos se prestaron a decir fíjense, la declaración de los policías decía que la víctima le solicita el apoyo, que ellos hacen la persecución. Eso sí es cierto, pero que al adolescente le encontraron la bolsa. Eso no es cierto.
Entonces, vean ahí en qué delito podrías recaer tú como servidor público por prestarte a hacer algo que no era cierto, porque las cámaras, pues ahí estaban y fueron la luz de que efectivamente no sucedió así el hecho. Entonces, yo les invito a ustedes como partes técnicas que van a ser en su momento, sean como asesores o como defensores, quien los vaya a contratar, la víctima o el acusado adolescente, pues sí hagan actos de investigación. Si el adolescente les dice, sí, efectivamente no sucedió así, yo nunca me apoderé, bueno, pues veo, voy, investigo. Tengo esa obligación de ir al lugar de los hechos y ver si hay cámaras, preguntarle a los vecinos, preguntar, hacer presión a través del Ministerio Público, porque solamente el Ministerio Público puede solicitar las cámaras de C2. Solicito que lo presiones, solicito que lo hagas con medidas de apremio. Y si no lo hacen, para eso hay una audiencia de omisiones del Ministerio Público. El Ministerio Público no está lo que tiene que realizar, que yo le estoy solicitando por escrito. Entonces, ojo, porque también aquí tenemos la temporalidad, no mucho tiempo duran las cámaras. ¿Cuánto tiempo duran? 7 días. Entonces, el tiempo nos está comiendo de cierta manera. Para ello, sí es necesario que realicen lo que tienen que realizar, es decir, actos de investigación, ¿sí? Y, bueno, esto por la primera figura que se da, que es el sobreseimiento. Segunda figura. La otra figura que podría darse es que el Ministerio Público solicite la suspensión del proceso. ¿Por qué puede solicitar la suspensión del proceso? Primera hipótesis, porque el adolescente se haya sustraído de la acción de justicia. Segunda hipótesis, porque el adolescente tenga un trastorno temporal en donde no tenga la capacidad de entender y querer, pero es de manera temporal, ¿sí? Entonces, bajo esa hipótesis se puede solicitar la suspensión del proceso. Y otra facultad que tiene o obligación que tiene el Ministerio Público con base al artículo 324 es precisamente el solicitar la acusación. Es decir, para el Ministerio Público, eso que es ese hecho que se está presentando sí está considerado como delito y la participación del adolescente. Luego, entonces, lo que es procedente es solicitar una acusación, es decir, voy a presentar por escrito la acusación. Y bueno, aquí parto que con la acusación o con la presentación del escrito de acusación voy a tener que se inicia la audiencia, se inicia la etapa intermedia, porque así lo establece el código. La etapa intermedia iniciará con el escrito de la acusación. Bien, hago una pausa para ver que está levantando la mano Carla de Niños Héroes 222, creo que sí dice Carla, es que no me aparece tu nombre completo. Te doy el uso de la voz, por favor. Quien está levantando la mano de Niños Héroes 222, por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, te escucho. Solo para preguntarle si me podía repetir los actos procesales, por favor. ¿De la audiencia inicial? ¿Sí? ¿O de cuál? Sí, por favor. Sí, de esa, por favor. De la audiencia inicial son los siguientes. Primer acto procesal sería la imputación. Segundo sería el derecho a declarar por parte del adolescente. Tercero, la solicitud de vinculación a proceso. Cuarto, medidas cautelares. Y quinto, cierre de investigación. Muchas gracias, doctora. De nada. Bien, entonces continuamos. Les decía que con el escrito de acusación se va a presentar ya, o se va a iniciar, perdón, lo que es la etapa de intermedio. Y en esta etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento, admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se conforma por 2 fases, una escrita y otra oral. En la fase escrita se llevará, bueno, en este caso, 3 tipos de escritos. Primer escrito, la acusación por parte del Ministerio Público. Segundo escrito, la coadyuvancia que realiza el asesor jurídico en representación de la víctima.
Y tercer escrito, la contestación a la acusación que realiza el defensor en representación del adolescente. Entonces, en esta fase escrita van a haber 3 escritos. Vamos a ver cuál sería la diferencia entre los términos o lo que establece en estos escritos para adultos y para adolescentes. Bien. El Código Nacional de Procedimientos Penales alude que una vez que se cierra la investigación, el Ministerio Público tiene que presentar su escrito de acusación dentro de los 15 días siguientes. Sin embargo, cuando estamos hablando de adolescentes, el Ministerio Público no tendrá 15 días. Una vez que se cierra la investigación, solamente tendrá 5 días. Si se dan cuenta, es mucho menor el tiempo que tiene el Ministerio Público para presentar su escrito de acusación, porque son 10 días menos. El escrito de acusación es exactamente el mismo entre adolescentes y adultos, solamente vamos a precisar que uno es para adultos y otro es para adolescentes, pero sin embargo, tanto la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes como el Código Nacional de Procedimientos Penales aluden 15 fracciones, es decir, 15 requisitos que tendría que tener el escrito de acusación. Primera fracción, la individualización de la persona acusada, es decir, el Ministerio Público va a decir que la persona a la que se le está acusando es el adolescente Carlos M.L., porque nunca vamos a poner el nombre completo. Y también en la segunda fracción nos refiere la individualización de la persona adolescente acusada y en la primera fracción es la persona adolescente y su defensor. Entonces pongo Carlos MP y quien va a estar asesorado por la licenciada Janet Fernanda, ¿no? Y ya le pongo sus apellidos. Segunda fracción, la identificación de la víctima ofendido y su asesor jurídico. Bueno, pues es la víctima Carmen López, quien va a estar representada por el licenciado Oscar Fernández García, ¿no? Él va a ser su asesor jurídico. Y tercer fracción, nos hace referencia a la relación clara y precisa y circunstancias específicas de los hechos. Es decir, voy a narrar de manera escrita tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron los hechos. La fracción cuarta nos dice las modalidades de los hechos señalados en el delito, es decir, si se agrava o si se atenúa, cuáles son esas modalidades que se establecen. La quinta fracción nos dice que si el adolescente participó o realizó la conducta como autor o como partícipe, ¿cómo fue que realizó esa conducta? La sexta fracción nos requiere la expresión de los preceptos legales aplicables, es decir, la Constitución, la Ley General de Víctimas, todos aquellos que podrían ser complementarios. La séptima nos dice el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer. Y aquí, por ejemplo, va a precisar primero testimoniales, después periciales y después documentales o materiales, ¿sí? Que son los tipos de pruebas que van a ofrecerse. Y entonces tiene que plantear de manera escrita el Ministerio Público idoneidad y pertinencia, es decir, va a decir la testimonial acorde de la víctima, Carla López Pérez, quien se presentará a través de, la presentará a esta fiscalía por los conductos legales y su medio de prueba versará sobre, y ahí voy a precisar, bueno, los hechos acaecidos en fecha 16 de abril de 2019 a las 20 horas, cuando ella fue víctima del desapoderamiento de su teléfono. Entonces estoy diciendo porque es idónea y pertinente, porque hay una concatenación con hechos en los que yo acabo de realizar en esta acusación. Asimismo, tengo que establecer cómo incorporar ese medio de prueba, bueno, la cual será incorporada a través del interrogatorio de parte de esta fiscalía. Y bueno, ya pongo después con base a los artículos conducentes. La fracción, esto es importante y lo hago una pequeña pausa aquí en esta fracción séptima, porque aquí la fiscalía tendría que precisar el medio de prueba y la idoneidad y pertinencia.
Importante que sea preciso, porque en caso contrario, la defensa puede solicitar una exclusión de medio de prueba, que es ahorita un tema que vamos a analizar. ¿Cómo se podría dar una exclusión de un medio de prueba? Si él no acreditó adecuadamente la idoneidad y pertinencia, la puede excluir como defensor. Entonces, esa estrategia de litigación, por una parte, que la fiscalía haga un escrito de manera adecuada, y por otra, la defensa saber cómo está haciendo ese escrito la fiscalía, si lo está haciendo adecuadamente, si no, en la audiencia intermedia, pues lo voy a controvertir. Vamos a ver que posteriormente en la fracción octava nos hace referencia a que el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que pretenda acreditarlo para ello. En la reparación del daño, recordemos que como lo establece la Ley General de Víctimas, se hace alusión a una reparación del daño integral. Es decir, la reparación del daño tiene que implicar reparación del daño material, reparación del daño moral, reparación por compensación, reparación de daños y perjuicios, reparación de no repetición. Cuestiones que tiene que trabajar ¿quién? Ministerio Público y asesor jurídico. Y en este apartado es cuando el Ministerio Público va a precisar cuál es el monto total de la reparación del daño y con qué lo pretende acreditar. Asimismo, tenemos que existen los medios de prueba que pretenda el Ministerio Público acreditar para la individualización de la medida sancionadora del adolescente. Es decir, el adolescente está, cuál es su forma de vida que ha tenido para efecto de cómo se le podría imponer una medida sancionadora adecuada para que él tenga una reinsertación a la sociedad y a la comunidad. El 11º nos hace referencia a la solicitud de los bienes asegurados, es decir, si hubo un cuchillo que fue utilizado para que le desapoderaran de su teléfono, bueno, entonces estamos hablando de ¿qué? De un instrumento del delito. Si el adolescente se trataba de dar a la fuga en una motocicleta, este es el instrumento también del delito y por lo tanto yo debo solicitar que el decomiso de dicho bien inmueble, ¿sí? La fracción 12ª nos hace referencia a acuerdos probatorios en su caso. Aquí, fíjense un punto importante. Un abogado defensor que tiene una adecuada estrategia de defensa hace acuerdos probatorios. Sabe cómo va a combatir al Ministerio Público. Y si no sabe, de plano no dice, no hace nada. Dice, no, yo no tengo ningún acuerdo probatorio. Pero podría decirlo, por ejemplo, estamos hablando de un homicidio. ¿Van a acreditar que efectivamente la persona es la que murió para que yo presente el acta de defunción? Eso me lo puedo llevar en un acuerdo probatorio. La causa de la muerte, que murió por asfixia, me lo puedo llevar en un acuerdo probatorio. Lo único que podría yo hacer nada más establecer que él no participó. Esa es mi estrategia de defensa. Él no fue, él no estuvo ahí. Entonces, varias cuestiones que plantea el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que acreditar desde que había vida, de que la persona sí estaba viva y que después murió. Eso sí lo tiene que acreditar el Ministerio Público. Pero tú, ¿cómo lo vas a controvertir? Que él realmente falleció, si ya está muerto, si ya está el acta de defunción. O sea, ¿para qué nos vamos a un juicio muy largo? Mejor llevamos acuerdos probatorios. Por ejemplo, yo siempre lo he manejado de una forma muy concreta. El ejemplo que siempre traigo y que es muy común, robo de celular. El celular está evaluado en 5,000 pesos. ¿No podría yo como defensa llevarme el acuerdo de que efectivamente vale 5,000 pesos en el mercado ese celular? ¿O voy a llevar un experto en que me diga que ese celular vale menos? ¿O voy a estar controvertiendo que vale menos? O sea, ¿realmente voy a poder hacerlo en audiencia de juicio? ¿O es mejor celebrar como defensa un acuerdo probatorio? Pues sí, vale 5,000 pesos, sí te lo robaron, pero ¿qué crees que mi adolescente representado no lo hizo? Y yo no voy a controvertir ni que vale 5,000 pesos, ni que no te lo robaron, pero simple y sencillamente él no estaba ahí. O simple y sencillamente él no te lo quitó, tal como lo estoy acreditando con estos videos, estas documentales. Entonces, depende de la estrategia de la defensa para realizar una adecuada intervención en juicio.
Si están perdidos, si no trabajaron desde la inicial, definitivamente pues no van a saber ni qué hacer. Y yo en esos casos se los he dicho, mejor váyanse a un procedimiento abreviado, donde van a tener más rápido, donde nos vamos a quitar más rápido el asunto, si no tienes ni forma de defensa. En algunas audiencias que yo he participado, a mí sí me gusta hablar directamente con las personas acusadas para ver si realmente los defensores han hecho su trabajo. Y me he llevado la sorpresa que luego a veces no han hecho nada. O luego a veces la asesoría que les están dando es errónea. Y yo le digo, mira, yo te estoy ofertando este abreviado por esto. Pero si no nos vamos a juicio, yo en juicio te estoy pidiendo 41 años, por ejemplo, de prisión. Pero como tú quieras, y si quieres nos vamos a procedimiento abreviado, tú sabes que lo hiciste porque ya la víctima ya me lo vino y me dijo, los policías los tengo bien ubicados, tengo esto y esto. Entonces, pues tú sabrás qué es lo que quieres. Irnos a juicio, nos vamos a juicio. Pero realmente tu defensa ni siquiera ofreció nada. O sea, te vas a ir a juicio con mis pruebas. Entonces, no es por hacer un mal, pero realmente una persona que está siendo representada por un licenciado en Derecho debe ser debidamente representada. Ese siempre ha sido mi postura. Cuando yo era asesora jurídica, yo siempre les decía a los asesores, bueno, cuando yo representaba la asesoría jurídica pública, tienen que hacer bien su papel, que la víctima se sienta representada. Así lo mismo pasa con un defensor. Tienen que hacer bien su papel. Por ejemplo, en el caso que estoy ahorita, yo como Ministerio Público, a mí me queda clarísimo que yo tengo que representar a la sociedad, yo tengo que ser imparcial, ¿sí? No tanto ni para la víctima ni para el acusado, que se vea todo conforme a la ley. Pero si yo estoy viendo hay una deficiencia por parte de la defensa o por parte de la asesoría, pues yo sí les hago ver sus errores, porque es parte de mi función. Y bueno, el último escrito, la última fracción del escrito de acusación es precisamente a que se solicite una terminación anticipada. Yo, por ejemplo, en mis escritos de acusación siempre preciso que yo ya tengo la propuesta del procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque es parte de mi función el favorecer la salida anticipada. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, estas son los 13 requisitos que lleva el escrito de acusación. Después de que el Ministerio Público presenta el escrito de acusación, tiene que cumplir con lo que establece el artículo 337 del Código Nacional, que se alude al descubrimiento probatorio. Es decir, el descubrimiento probatorio es aquel que se entrega después de que aquellos datos de prueba que obraron después en la complementaria. Explico por qué. Cuando vamos a la audiencia inicial, el Ministerio Público tiene la obligación de entregarle copias de la carpeta de investigación a las partes técnicas. Es decir, le va a entregar copias al defensor y al asesor para que estén debidamente impuestos y en esa audiencia inicial se puedan imponer y puedan haber un debate debidamente en una igualdad de partes. Es decir, ellos tienen que conocer bien la carpeta. Por eso el Ministerio Público les entrega copias. Una vez de que ya se da el cierre de investigación y que todavía continúa la investigación complementaria, entonces ahí el Ministerio Público al cerrar tendrá la obligación de entregar todo lo que recabó después. Y presento mi escrito de acusación, cito al defensor, cito al asesor y le entrego sus copias de lo que hubo en la investigación complementaria, dándole cabal cumplimiento al descubrimiento probatorio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en cuanto a al segundo escrito que realiza la coadyuvancia, que realiza en este caso el asesor jurídico? Una vez que se presenta el escrito de acusación, tiene 3 días para presentarse la coadyuvancia. Este escrito lo va a realizar el asesor jurídico. En él hay requisitos más cortos, es decir, primer requisito, solicitar la coadyuvancia, es decir, que coadyuve, que ayude con el Ministerio Público, esa es la coadyuvancia. Segundo requisito, que señale vicios formales. Tercer requisito, que se pronuncie sobre medios de prueba diversos, ojo, diversos a los del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él no puede señalar que se va a llevar los mismos medios de prueba que la Fiscalía. Tiene que señalar diversos. Por eso yo les decía que el asesor jurídico también debe investigar.
Y por último, el cuarto requisito es que establezca si va a hacer referencia al monto de la reparación del daño. Es decir, cuánto va a ser el monto por parte de la víctima a través de su asesor jurídico que va a solicitar. Este escrito lo tiene que firmar la víctima y también el asesor jurídico. Se presenta a la unidad de gestión y de ahí empieza a correr los 10 días que tiene el defensor para presentar su escrito de contestación de acusación. En este escrito de contestación de acusación, ahí el defensor, él va a precisar, primero, si hay vicios formales. Segundo, si va a haber una unión o separación de acusaciones. Tercero, va a precisar cuáles son sus medios de prueba que tiene para su defensa. Él tendría que establecer por escrito cuáles son los medios de prueba que va a llevarse a juicio. Por eso reitero, el defensor también tiene que tener sus medios de prueba. ¿Cómo me dices tu defensor que te vas a llevar los mismos medios de prueba que la fiscalía? Entonces, ¿cuál es tu estrategia de defensa? No es lo mismo que yo diga que de las pruebas que se presentó por parte de la fiscalía, voy a hacerla valer en contrainterrogatorio, haciendo valer las imprecisiones que existen en ellas, a que yo diga, pues me voy a ir a juicio con las pruebas del Ministerio Público. Aquí la doctrina ha establecido una situación de una defensa pasiva, y esa defensa pasiva es que definitivamente no hace nada. Es decir, presenta escrito de acusación, no, pero fíjense que lo que me pasó en una audiencia intermedia. Un defensor particular me dijo que el defensor público no había realizado escrito de acusación y que yo como fiscal tenía la obligación de iniciarle una carpeta por no haber presentado ese escrito de acusación. De contestación de acusación. Yo le contesté en ese momento al abogado, es que la doctrina ha establecido una defensa pasiva y que esa defensa pasiva no precisamente implicaba que se diera un escrito de contestación de acusación, pero que sin embargo que si tenía, pues tendría que haberlo ofertado. Pero que él en su facultad, como tiene ya a la defensa de su representado, él podría ir a servidores públicos e iniciarle la carpeta al defensor público que lo había representado anteriormente a la persona detenida, y que por ese motivo él podría hacerlo. Para mi punto de vista no había ahí todavía un delito. Sin embargo, considero que sí puede darse si hubo medios de prueba y que no los ofreció. Porque también tengo conocimiento de una persona que dice, yo le decía a mi abogado, es que yo tengo este testigo y nada más no me lo quiere presentar. Y nunca quiso o lo realizó. Y yo le dije, denúncielo. Ahí sí denúncielo, porque él tenía la obligación, porque él como abogado tenía que haberle ofrecido esos medios de prueba si usted se los estaba diciendo. Pero el único que lo puede hacer es usted. Yo no puedo hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo abogados, por la cuestión de cómo estamos trabajando jurídicamente en representación, sea del adolescente o sea de la víctima. Y con base en esto, una vez que el asesor jurídico presentó su coadyuvancia, una vez que el defensor presentó su contestación de acusación, y si ambos tienen medios de prueba que ofertaron, tendrían que entregar el descubrimiento probatorio a los demás. Es decir, el asesor jurídico al defensor y a la fiscalía, el defensor al asesor jurídico y a la fiscalía. Es decir, que cuando nosotros lleguemos en una audiencia intermedia, vamos a llegar ya en una igualdad. Todos vamos a tener que poseer, en este caso, los escritos y los medios de prueba que están ofertando las otras partes técnicas para poder, ¿qué?, debatir adecuadamente en la audiencia intermedia. Si no los tenemos, no hay condiciones para que se realice dicha audiencia intermedia. Entonces, con esto terminamos lo que es esta parte de la etapa intermedia escrita. Etapa intermedia escrita, que es acusación con coadyuvancia, contestación de acusación, y que también será la figura del descubrimiento probatorio.
Una vez con ello, entonces ya pasaríamos a la siguiente fase, que es la etapa oral, es decir, la audiencia oral de la etapa intermedia. Bien, voy a ver, tengo aquí una mano levantada que es de Niños Héroes 222. Permítanme, es que ya se me borró. Es Cherry Esmeralda Rodríguez Olivares y después Jacqueline Rodríguez Dorantes. Por favor. Hola, buenos días, profesora. Disculpe, tengo una duda. Por ejemplo, cuando ya están presentados y están frente a un juez, pero tienen un defensor público, pero no ha leído el expediente. ¿En esa parte también crean la defensa pasiva? No. Si no has leído como defensor público, no has leído el expediente, es obligación del defensor solicitar que se le dé un tiempo para imponerse y para que pueda leer. O sea, tiene que solicitar, no sé, dependiendo del tamaño de las hojas, de la carpeta, si son 70, 80, 100 hojas, pues yo creo que en unos 10 minutos es suficiente para que te impongas. Si son varios tomos, pues sí, no sé, por lo menos 1 hora, 2 horas para que te impongas. Porque no todo lo de la carpeta se tiene que leer así como que tal cual. Cuando uno ya está sobre esto, ya sabes, te vas a las testimoniales, te vas a las periciales, informes de policías de investigación, y eso es lo que tienes que sustraer básicamente. No tendrías que estar leyendo todo, porque hay algunas cuestiones que la carpeta pues no debería nombrar y que sin embargo van haciendo que se haga muy voluminosa. Por ejemplo, si yo como Ministerio Público hago una citación a la víctima o hago una citación o mando un oficio al sistema penitenciario para ver cuáles son los antecedentes, etcétera, pues estos son oficios que yo estoy firmando como actos de investigación, pero que igual y no llegaron. Entonces, eso no, como defensor no te va a servir para debate. Entonces, sí, como que ahí ya se va uno formando la estrategia para imponerse rápidamente. Por ejemplo, cuando llegamos a la audiencia de duplicidad, el defensor me trae, por ejemplo, me puede traer testimoniales, entrevistas, y yo en ese momento me puedo imponer y de ahí puedo ir bajo la estrategia de litigación, estar debatiendo adecuadamente en la misma. Pero si se trata de una que tiene de diversos tomos, pues ahí sí tendría que pedir tiempo para un receso para que me pueda imponer. Ok, bien, gracias. De nada. Te escucho, Jacqueline, por favor. Doctora, buenos días. Era referente a lo que mencionó usted hace un momento de que el defensor público no se podía llevar la carpeta del Ministerio Público, pero mi duda es, bueno, debería de tener una copia para saber, tener conocimiento de lo que está manifestado en la carpeta inicial, ¿no, doctora? Para poder aportar pruebas iniciales, bueno, hacer la investigación tanto del defensor público como para comparar con lo que está en la carpeta inicial y posteriormente proceder al juicio, en el juicio, desahogar las pruebas requeridas, ¿no? O sea, es mi duda, si hay algún fundamento para solicitar copia de la carpeta inicial. Bien, mira. Te lo vuelvo a reiterar, Jacqueline. Cuando se acude a la audiencia inicial, porque así lo establece el Código Nacional, el Ministerio Público tiene que llevar copias, 2 copias. La copia para el defensor y la copia para el asesor. Recuerda que el defensor representa al acusado y el asesor representa a la víctima. Entonces, tendría que llevar 2 copias y es obligación para entregarla. Si hay varios defensores, o sea, pero por ejemplo, varios imputados, entonces se tendría que dar una para cada ellos. Si hubiese varios defensores, pero un solo imputado, pues nada más con una copia, porque eso va a depender de la cantidad de imputados que haya y con la cantidad de defensores que existan. Se les entrega en la audiencia inicial para efecto de que en la misma audiencia estén debidamente impuestos, pero esa carpeta se la quedan ellos. Y ojo, porque me ha tocado muy comúnmente, y por ejemplo, apenas tuve una circunstancia en un delito de secuestro, 5 detenidos por secuestro, ¿no?
En la audiencia inicial, mi homólogo investigador entregó 5 juegos de carpetas a cada defensor, porque cada uno tiene defensor particular diferente. Y a cada uno le entregó su juego de carpeta de investigación. Y obvio, ellos se la quedan porque es la herramienta de trabajo. Pero esa herramienta de trabajo nada más es para trabajarla. Si, por ejemplo, el imputado dice, ¿sabes qué? Ya no quiero tus servicios, el defensor tiene la obligación de entregarlo. Y no me digas que porque ya no te pagó, por eso no me la regresas. Entonces, a mí me la regresas, me la vas a entregar, porque al siguiente se tiene que imponer y entregarla. O sea, si bien es cierto, yo como fiscalía tengo la obligación de entregarte copia de la carpeta, también es de que no te voy a entregar copias y copias y cada vez que revoques voy a entregarte otra. Entonces, ahí hay una responsabilidad. Te la requiero. ¿No me la entregas? Te inicio una carpeta por abandono de defensa, que es un tipo penal que establece para los defensores, porque esa carpeta es para darle continuidad para que quien se quede esté debidamente impuesto. No es de la persona, o sea, es para el defensor, no es para el defensor licenciado tal, sino que para quien lleve la defensa. Luego entonces sí deben de entregarla. Y se los digo y se los comparto porque si no lo hacen, yo he iniciado carpetas por abandono de defensas a defensores. ¿Estamos? Bien, abogados, se llegó la hora. Doctora. Les agradezco mucho su participación. Por favor, repasen todos los escritos que acabo de hacer mención, acusación, coadyuvancia y contestación de acusación, porque para la siguiente nos vamos más precisos hacia la etapa de intermedia oral. Les agradezco mucho. Coordinadora, he terminado mi sesión. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Excelente tarde.